Cordial saludo. Hoy les presentaremos el algoritmo detrás de nuestra máquina Golver. El grupo está conformado por Cristian David Palacio, Juan José Cano García y la presente Natalia Carmona. Comenzaremos con la etapa 1. Bueno, etapa 1. Entrada, carro de juguete, rampa inclinada, sensor infrarrojo de barrera, Arduino 1, pantalla LCD, LED rojo, fuerzas físicas de gravedad, fricción e impulso inicial. Algoritmo. Inicia mostrando un sistema listo en pantalla LCD, el LED rojo está apagado. Aplicamos la fuerza al carro y empieza a descender por la rampa. Si el sensor infrarrojo detecta el carro, inicia el conteo de tiempo y se enciende el LED rojo. Mientras el carro continúa avanzando, sigue mostrando el tiempo en pantalla y al terminar de descender por la rampa inclinada, el carro impacta en la ficha de dominó. Fin. Salida. Activación del sensor infrarrojo, inicio del conteo de tiempo, encendido del LED indicador, visualización del tiempo en pantalla, movimiento continuo del carro hacia las fichas de dominó e impacto inicial sobre las fichas de dominó. Bueno, la etapa 2. Las entradas serían carro de juguete en movimiento, 3 fichas de dominó en equilibrio, fuerza de impacto, fuerza de gravedad y energía cinética del carro. Rampa horizontal, 6 canicas en reposo, Arduino y pantalla. El proceso del algoritmo sería que el carro estuviera en movimiento, ficha de dominó en equilibrio, canicas en reposo. Se sigue el conteo del tiempo durante toda la etapa. El carro impacta a la primera ficha, entonces transfiere energía cinética y el carro se detiene. La primera ficha cae. Mientras hay fichas de dominó en equilibrio, hace que la ficha actual impacta siguiente ficha, entonces la siguiente ficha cae. Si última ficha impacta en las canicas, entonces las canicas inician el movimiento. Mientras las canicas estén sobre la rampa, las canicas ruedan sobre la rampa. Y finaliza el algoritmo cuando las canicas salen de la rampa. Las salidas serían la relación en la cadena de las fichas del dominó, transferencia de energía mecánica hacia las canicas, canicas en movimiento, desplazamiento de las canicas fuera de la rampa y conteo del tiempo en pantalla. Bueno, ahora con respecto a la etapa 3, tenemos a 6 canicas en movimiento, un embudo con un orificio central, la fuerza de gravedad, la fuerza de fricción, la energía cinética de las canicas, el Arduino y la pantalla. Sobre el algoritmo tenemos que se va a seguir el conteo de tiempo durante toda la etapa. Las canicas están en movimiento de la etapa anterior. Las canicas van a ingresar al embudo y estas canicas, mientras estén dentro del embudo, se desplazarán en trayectoria circular y descendente. La gravedad mantendrá el movimiento hacia abajo y la fricción modificará ligeramente la velocidad de las canicas y estas se acercarán progresivamente al centro del embudo. Si las canicas llegan al orificio central, entonces las canicas atravesarán el orificio y saldrán en caída libre. Tenemos como salida 6 canicas que salen por el orificio central del embudo, estas caídas en caída libre y el conteo de tiempo en pantalla. Etapa 4. Entrada. Canicas provenientes de la etapa anterior en movimiento. Sistema de 3 rampas inclinadas dispuestas en diferentes niveles. Fuerza de gravedad, energía cinética de las canicas. El algoritmo. Inicia, las canicas están en movimiento. Las canicas ingresan a la primera rampa mientras las canicas recorren la primera rampa y descienden de ella la gravedad. Luego las canicas caen hacia la segunda rampa. Mientras las canicas recorren la segunda rampa, continúan en desplazamiento. Las canicas pasan a la tercera rampa. Mientras las canicas recorren la tercera rampa, continúan en movimiento por gravedad y energía cinética. Al fin de esta etapa, las canicas salen del sistema de rampas. Fin. Salida. Recorrido completo de las 3 rampas por las canicas. Transferencia continua del movimiento entre niveles. Canicas saliendo del sistema de rampas. Bueno, ahora en la etapa 5 tenemos las esferas en caída libre provenientes de la etapa anterior. Un sistema de polea simple en reposo, la gravedad, la fricción y resistencia y el recorrido de polea. Respecto al algoritmo, tenemos que las esferas están en caída libre y la polea está en equilibrio. Si las esferas caen sobre un brazo de la polea, entonces va a aumentar el peso en ese brazo y se romperá el equilibrio de la polea. Si el peso supera la resistencia y la fricción, entonces el brazo con esferas va a descender y la cuerda va a transmitir el movimiento y entonces el brazo opuesto asciende. Aquí termina esta etapa. Sobre las salidas tenemos la ruptura del sistema de poleas. Etapa 6. Las entradas serían molino de 4 brazos construido con piezas de Lego en reposo,
cuerdas unidas entre el cajón ascendiente de la etapa anterior y uno de los brazos del molino. Fuerza de gravedad, tensión en la cuerda, energía mecánica transmitida desde la polea anterior. El inicio del algoritmo sería que el molino esté en reposo. Si el cajón de la etapa anterior asciende, entonces la cuerda se desplaza hacia arriba. Transmitir tensión al brazo del molino. Si existe fuerza de tracción en el brazo, entonces molino en movimiento. Iniciar rotación del molino mientras el molino continúe girando, hacer que gire hacia el interior de la máquina. Las salidas serían activación y rotación del molino y movimiento del molino hacia el interior de la máquina. Etapa 7. Entrada. El brazo del molino está en movimiento. Tres canijas en reposo. Rampa ligeramente inclinada construida con piezas de Lego. Fuerza de gravedad. Energía mecánica transmitida por el molino. El algoritmo inicia con las canijas en reposo y el molino está en movimiento. Si el brazo del molino impacta en la primera canija, entonces transfiere la energía mecánica con la primera canija e inicia el movimiento. Mientras la primera canija rueda por la rampa, se desplaza por gravedad. Si la primera canija colisiona con la segunda canija comienza su movimiento. Si la segunda canija colisiona con la tercera canija comienza su movimiento. Las canijas salen de la rampa. Fin. Salida. Canijas en movimiento, transferencia secuencial de energía entre las canijas saliendo de la rampa. Etapa 8. Entradas. Arduino 1. LED verde, sensor infrarrojo de barrera, estructura de clavículas especiales tipo Plinko, con distribución cuadrada, esferas provenientes de la etapa anterior en movimiento, recipiente de llegada, energía cinética de las esferas y fuerza de gravedad. El inicio del algoritmo sería que las esferas estuvieran en movimiento, el cronómetro estuviera activo y la luz de LED verde estuviera apagada. Las esferas ingresan al Plinko mientras las esferas descienden por las clavijas, rebotan en las clavijas, se modifica su trayectoria y continúa descendiendo con gravedad. Las esferas salen del Plinko, las esferas caen en el recipiente final. Si el sensor infrarrojo detecta las esferas, entonces se detiene el cronómetro, se enciende el LED verde, se muestra el tipo total en pantalla LCD y se finaliza el recorrido de la máquina Golden. La salida sería detención final de las esferas mediante el sensor infrarrojo, detención del cronómetro, visualización del tiempo total en pantalla, encendido del LED verde, esferas almacenadas en el recipiente final y finalización del recorrido de la máquina Golden. Como observación final, es importante mencionar que en todas las etapas el conteo del tiempo en pantalla es una salida, así como la pantalla una entrada. Bueno, hablemos del Arduino. Las entradas del código son los elementos que envían información al Arduino. Estas entradas utilizadas son un sensor infrarrojo que detecta el paso inicial del carro o esfera y envía una señal al Arduino para iniciar el cronómetro. Encender el LED rojo, sensor infrarrojo 2, detecta la llegada final de las esferas y envía una señal al Arduino para detener el cronómetro, encender el LED verde y mostrar el tiempo final. Listo. En cuanto al proceso, el Arduino va a permanecer monitoreando constantemente los sensores infrarrojos. Cuando el sensor 1 detecta el objeto, va a iniciar el conteo del tiempo usando la función miles. Se enciende el LED rojo y se muestra el cronómetro en la pantalla LCD. Mientras el Arduino está activo, se actualiza constantemente el tiempo en la pantalla y cuando el sensor 2 detecta el objeto final de la máquina, se detiene el conteo en pantalla y se apaga el LED rojo y se enciende el LED verde. Además se muestra el tiempo total finalizado en la pantalla LCD. Como funciones además incorporamos antirrebote y un bloqueo temporal de los sensores para evitar múltiples detenciones del mismo objeto cuando pasan por un sensor. Salidas del código. Son las acciones o respuestas generadas por el Arduino. En la pantalla LCD L12 que muestra el sistema listo, conteo del tiempo en segundos, tiempo final del recorrido, el LED rojo encendido indica visualmente inicio del cronómetro y que el sistema está en ejecución. El LED verde está encendido indica visualmente la finalización del recorrido y la detención del cronómetro.